Bienvenidos a nuestro programa. El martes 3 de marzo de 2020, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Diario del mes de Elul, presentado por Esther Ben-Dahn, escritora y directora de Cultura del Centro Sefarad Israel. Les invitamos a escuchar la grabación. Tenemos el enorme placer y el gusto de tener hoy entre nosotras a nuestra querida amiga Esther Ben-Dahn. Creo que es un lujo. La hija de Pinjas. La hija de Pinjas. La hija de nuestra Mari. Y de Mari. Y de Mari. Aparte de eso, como sabéis, en este momento Esther es compañera de junta directiva. Tenemos, lo digo para el Día de la Mujer, pensando en ello, somos las dos únicas mujeres en la junta directiva. La paridad. La paridad entre 12 personas. Lo cual nos hace sentir muchas veces muy cercanas en algunas cosas de lo que dicen nuestros caballeros, y creo que le damos un toque más humano a las decisiones de la Junta. Desmiénteme si no es así. Yo justo de esto hablaba con Viviña, que ha hecho una comparativa entre sus alumnos y sus alumnas, y efectivamente parece que la parte más emocional, por lo menos en el diálogo, siempre corresponde a la parte femenina. Bueno, Esther es directora de programación cultural en Centro Sefarad Israel, es escritora, es poetisa, porque no lo sabíamos que escribía poesía, y siempre ha estado pintora también. Bueno, es una artista completa, integral, y siempre ha estado muy integrada en nuestra vida comunitaria, y lo demás que lo diga ella, y gracias por estar. Bueno, yo os confieso que bueno, quiero agradecer a Eva que en realidad, más que invitarme ella, me invité yo, y le dije, mira, me ha pedido la editorial que presente el libro, es este, Diario del mes de Elul, y no tengo ganas de hacerlo fuera, la verdad, porque cada vez que uno presenta un libro necesita como mucho tiempo de concentración, de invitar amigos, y es como una tensión añadida, ¿no? Para mí el libro es un proceso interno de trabajo, de reflexión. El editor, buscar el editor tampoco es fácil, y una vez que sale, para mí, yo me olvidaría del libro, pero es cuando empieza el editor a querer que el libro empiece a funcionar, que salga, que se venda, que se hable de él, y es cuando yo me retiraría. Entonces, cuando el editor y la persona que es el director es Ilia Galán, es el que dirige esta colección, es un poeta que yo os aconsejaría leer, y con él hemos hecho otro proyecto del que también os hablaré porque tiene que ver con todo esto, y él me dijo, oye, que tienes que hacer la presentación y tenemos que presentarlo, y a mí eso me producía bastante estrés, y por eso le dije a Eva, oye Eva, yo quiero estar entre amigos, no tengo ganas de organizar nada, yo sé que tienes un encuentro porque además Eva, que habla de la Junta, os diré que en la Junta todo el rato y cada semana que nos reunimos habla de CEMI, del trabajo que se hace, de la importancia que tiene, de todo lo que aquí se hace, de la reflexión, de la importancia de mujeres. Y entonces yo le dije, mira, para mí el sitio natural y donde preferiría presentarlo, llamarlo entre comillas presentación, es en CEMI. Me voy a sentir cómoda, no tengo que llamar a nadie, lo vas a llamar tú, y así voy a estar entre amigas.
Pero por otro lado, cuando he estado reflexionando que qué es presentar un libro, también me resultaba bastante difícil. Por eso esta mañana, a punto ya de la angustia, le dije, oye, Viviña, ¿por qué no me haces preguntas tú? Y le respondí, digo, es que ni siquiera he leído el libro este. Pero tengo que preparar pero bien. Viviña, si es hablar de poesía, tú pregúntame que por qué escribes poesía, que por qué no novela, que cuál es tu preferido. Y Viviña, que es muy seria en su trabajo, me dijo, no, yo necesito un mes para prepararme esto. Así que le dije, pues nada, no pasa nada, adelante. Y simplemente yo os quería hablar de qué significó este libro, de por qué este libro y qué significa, ahora que está además, que me comentaba Irit que quería grabarlo para la radio, os voy a decir que la escritura es un proceso interno y muy complejo. Cuando uno va a escribir algo, aparte de qué va a escribir, de cómo se plantea la entrada en este proceso de escritura, también es muy importante pensar en el lector. Y yo siempre digo que mi escritura es un pistoletazo en una sala de ópera o en el teatro. ¿Por qué digo eso? Pues porque muchos escritores hablan de Stendhal decía que cuando uno escribe de política, cuando uno quiere meter la política, uno quiere meter una idea preconcebida dentro de un texto y dentro de una novela, eso es casi como un pistoletazo en la ópera. O sea, es decir, te saca de lo que tú estás viendo. Y sin embargo, yo lo hago constantemente, pues porque de algún modo el vivir en España, el tener un público que no es judío, el estar siempre con esos condicionantes en los que uno se ve obligado a hablar de determinados temas, de defender otros, de presentarse, como decía Albert Cohen, que hacer que nos quieran como judíos hace que de algún modo eso siempre nos condiciona. Y yo creo que eso es un peso pesado dentro de lo que yo hago, pero no lo puedo evitar. Y el diario del mes de Elul es un proceso que tiene que ver con la poesía. Yo, además de escribir novela o ensayo, ahora va a salir un libro de ensayo, donde también hay, vamos, eso ya es una metralleta, porque es un libro en el que reflexiono sobre Israel, sobre lo que es Sefarad, sobre la condición del escritor judío en España, etc. La poesía para mí es un proceso de intimidad en el que, más que un lector general, concreto, español, tengo una especie de interlocutor con lo sagrado. Y llevo años escribiendo poesía, pero no es exactamente poesía, no me impongo ninguna norma poética, es verso libre y tiene que ver con una especie de diálogo interno que se produce noche a noche, mañana a mañana, que tiene que ver con la intimidad. Tú antes decías, hija de Pinjas, pues, por ejemplo, cuando tengo una cercanía con mi madre, este mes se cumplía el aniversario de su desaparición, pues ese contacto con lo sagrado, con las personas que uno quiere, los tengo mejor directamente a través de la poesía. Y se produce una especie de contacto directo, de diálogo, que para mí me ayuda a salvar ese recuerdo y a entrar en esa dimensión que tiene que ver con las personas que uno quiere. No recuerdo ahora si en este libro está el tema de mi madre, pero sí, por ejemplo, aparece un diálogo con mi padre. Os voy a buscar el libro, ya, y que además te agradezco ya que has hablado de él. Bueno, por ejemplo, este tiene que ver con mi madre. Dice mi hermana que decía mi madre que esta noche se abren los cielos. Y se refería quizá a los de arriba, a los de abajo o a este cielo. Noche de pacto y de sellar el contrato. La palabra que no se pronuncia, el pensamiento que se escapa. En un otoño veraniego llega la promesa de invierno. Promesa de vida, obligación de alegría, la dicha que recibo con entusiasmo, para seguir caminando por las líneas que vamos escribiendo. El texto ya lo conoces, pero a pesar de eso cabe la improvisación y lo nuevo, y aún sigue siendo el mismo texto. Por eso mi súplica en tu mano, que sea dichoso el camino, feliz el destino, mientras esta noche descubro los acordes del cántico. ¡Qué bonito! Bravo. Este libro es un proceso largo que se da un verano en el mes de Elul.
Ese verano estaba yo en Portugal, hubo un incendio cercano y me propuse cada noche escribir un verso. Y es verso libre y además es como hacían pues en épocas algunos poetas o hacían los surrealistas, es dejar el pensamiento libre. Es como dar una palmada y empezar a escribir, daba igual lo que surgiera. Y en esa forma de escribir, que es muy abierta, se incorporan pues pensamientos inconscientes, cosas que están pasando alrededor, conversaciones que uno va oyendo. Me gustaría encontrar el de mi padre. Esa es la conexión tuya con el alma. Sí, es una conexión con algo interno. Pero que ese alma también se... Cuando uno escribe una novela, os voy a contar El también la alma con tu diferencia. madre. Sí. Os contaré, cuando uno escribe una novela, yo cuando escribo una novela, tampoco esto es a general, yo me hago un diseño, hago una línea, digo cuántas páginas quiero tener, porque eso me da como un soporte. Voy pensando qué voz va a hablar, quién habla. ¿Quién va a hablar en esta novela? ¿Va a hablar un narrador? ¿Va a hablar un personaje? Diseño los personajes y luego empiezo a escribir. En ese proceso de escritura también se produce algo así con lo que produce la novela, que además de lo que uno va diseñando, también se incorporan elementos del entorno que tienen que ver con lo que uno va viviendo. La política, en este caso, incorporaría algo del virus. Yo recuerdo una novela en la que incorporé algo que también tiene que ver con esto que estamos viviendo ahora, que de repente decían que había que vacunar a los niños con un virus que había de la meningitis. No sé si te acuerdas. Es una época que de repente todos nos volvimos locos con eso. Y los vacunamos. Y los vacunamos. Pero yo recuerdo haber ido con amigas a una sala, a un espacio que estaba abierto, era como un patio, que había una cola en ese enorme, y de verdad que tuve una sensación totalmente como de algo, no sé, de otro mundo, en el que todas las mujeres estábamos haciendo una cola rarísima para coger una vacuna, que nos tenía que haber dado un médico un papelito. Y ya que estamos con recuerdos, un recuerdo a Isaac, que fue el que me dio a mí el papelito. Recuerdo perfectamente que hablé con él y le pedí, era el médico que tenía a mano, se lo pedí y me dio ese papelito. Entonces, todas esas experiencias, que son experiencias, vivencias, que nos conectan con algo extraño también, como lo que estamos viviendo ahora, hacen que para reflexionar en ellos, para pensar sobre ello, porque se nos escapa, mi manera, cada uno tiene la suya, mi manera es escribir sobre eso y convertirlo en relato. Y en ese sentido, lo que estamos viviendo hoy, o cosas que hemos vivido, o la experiencia en Israel, o experiencias que uno vive, se convierten en relato y de esa manera puedo controlarlas y puedo hacerlas mías y puedo conectar, como dice ella, con el alma, o puedo conectar con algo interno que me haga comprender. Me gustaría encontrar ese. ¿Cuántos libros publicados tienes? Creo que son como 10. Para deciros que no es una escritora novel, que es una señora que... Deshojando alcachofas fue el primero. Sí. Deshojando alcachofas. Deshojando alcachofas fue Sí, el primero, pero el otro era compartido, lo he leído, sí, y lo se he llamaba Soñar con Hispania, con Esther Benari, una israelí. La terraza de casa de mi padre, en General Orgaz, da una calle cruzada por otra que vemos extenderse de frente. La terraza de la casa de mi padre, en la calle Fortunati Jacinta, han cambiado el nombre, mantiene el misterio. Las terrazas invitan a la ficción de otras vidas. Allí empecé a escribir novelas. Mi padre debate sobre la Perashá, un capítulo semanal de la Biblia. Esta habla del matrimonio y pone el hombre en el centro. Me pregunta, ¿por qué en la boda no es él quien dice la bendición como en el resto de sus acciones? Bendice al comer, bendice al beber. Es cierto, sabe preguntar mi padre. No tenemos respuestas, pero la pregunta es como esa calle, donde árboles se alinean como si viviéramos frente al Central Park. Ya digo, suscita la imaginación. Es una simple calle y son 2 árboles, pero si los vierais, matrimonio, mujer, parece que me convocan esta semana. ¿No es cierto que a veces hay temas que nos imponen su presencia? Hoy pensé en la oración. Gracias por ser según tu voluntad. Seguro que tú
aprecias cuando decimos según tu voluntad y nos negamos al otro diciendo por no ser como ella, por no ser mujer. Según tu voluntad, como si lo otro fuera casi un descuido. Nosotros somos tu voluntad y voluntariamente lo soy, lo decido. Tú, nuestra voluntad. Os cuento lo que suscitó este poema. Yo a veces me siento con mi padre en su terraza y era la terraza preferida de mi madre, está llena de sus plantas. Mi padre entonces, de repente en esa semana, mi padre es un hombre que siempre está pensando, leyendo, reflexionando. Y esa semana me preguntó, oye Esther, cuando el hombre bebe, dice él una bendición. Cuando el hombre come, dice él una bendición. Cuando el hombre tiene que bendecir el pan, tiene que bendecir el vino, tiene que hacer sus bendiciones. Sin embargo, cuando se casa, no es él el que dice la bendición, se la dicen. ¿Por qué? Bueno, el porqué de mi padre a mí es una ficción, porque en realidad no... Sí. No, perdona un inciso. Rav Moshe, en muchísimas bodas, dice que el primer kiddush le pertenece al novio, pero como está, se supone, muy emocionado ese día, lo dice él. Mi hijo mayor se dijo él su kiddush. Claro, pero no es lo habitual. No es lo habitual es que... Él lo dice claro, siempre. Claro, o sea, por eso mi padre hacía esa reflexión, ¿no? De la necesidad del hombre, pero no tendría que ser solo el hombre, tendría que ser además la mujer. Porque, claro... Como ni siquiera el hombre ya No, la ya. mujer. Como dice Iris, recibe la que tú vas. Que es un contrato. Claro, que es un contrato, pero en este sentido, claro, pero hablar de bendición, mi padre al hablar de bendición habla de la bendición por una acción, o sea, no es solo la que tú va es la firma del contrato. La que tú vas es simbólicamente la firma del contrato, ella la recibe porque todos sabemos lo que significa y cómo te atas a ese contrato. Pero a lo que él se refiere es a la acción, me caso, bendigo, la mujer igual, me caso, bendigo. Por otro lado, ese pensamiento de él desemboca en algo que siempre me preguntan en muchas conferencias cuando hablamos del tema de la mujer, es por qué la mujer tiene que decir gracias por hacerme según tu voluntad y el hombre dice no hacerme mujer. La respuesta que yo encuentro, que es personal, es que la mujer cuando dice gracias por hacerme según tu voluntad y el hombre gracias por no hacerme mujer, estamos hablando de una oración que escribe el hombre. O sea, al decir hombre me refiero al genérico, escribe la persona. No nos viene dada por Dios. ¿Qué es la oración? La oración es un sentimiento, una emoción que nos conecta con algo externo, pero no la escribe Dios. Dios no nos dice, di esto. Eres tú el que dices lo que quieres decir. Esta oración la hemos recibido de épocas anteriores a nosotros, pero que nos vienen dadas. Entonces el hombre, evidentemente, en una época en la que ser mujer conlleva una serie de dificultades mayores que la de los hombres, lo normal, efectivamente, es que agradezca pues no ser mujer. Sin embargo, lo que yo digo, que nuestra oración es mucho más generosa que la del hombre, porque nuestra oración no desprecia al otro, no es una oración que nos vincule con algo a lo que estemos despreciando, ni es algo cultural, es una oración mucho más directa con Dios, porque estamos diciendo tu voluntad. De modo que si en algún momento yo me sentí enfadada, ¿no?, con esa oración, creo que nosotras, muy enfadada, nosotros tenemos el lado correcto de la oración, porque estamos de verdad diciendo tu voluntad. Mientras que es el hombre el que debería de empezar a plantearse cómo enfocar esa oración y también decir según tu voluntad. Yo lo sugiero así, pero vamos. Creo que hay algo mucho más profundo detrás de esto. Sí. Está la creación de Bereshit. Leemos, creó Dios al hombre. El hombre estaba solo y parece que le faltaba algo. Y Dios, la voluntad de Dios, de repente fue hacerle compañera. Entonces la voluntad de Dios intervino ahí. Y a partir del hombre creó la mujer. Claro, pero yo lo que Porque me refiero es que el hombre podría decir también... Es que también en Bereshit... ¿Por qué dice gracias que no soy mujer?
Pues Por los por un trabajos tema que pasamos las social. mujeres, Es un que tema tenemos la social y menstruación, que, parimos, o sea, él ha vivido un tema y sin social. embargo somos las transmisoras del juego. Claro, pero también según Bereshit hay una primera creación en que les crea hombre y mujer, les creó. Y entonces en ese hombre y mujer os creó, hay una unidad. Y también si el hombre está solo, es en la separación donde se convierte en hombre. Después dice, no es bueno que el hombre esté Sí, solo. claro, pero al decir hombre es un genérico, porque si el hombre está solo, como género, no existe género, con lo cual él sería la totalidad. Solo es hombre en la medida que hay una mujer y que se separa. O sea que al crear el hombre y en la separación ha creado a los dos, no a uno solo. En este sentido quiero decir que de repente este poema me lleva a un pensamiento en el que me hace sentir también contenta del decir tu voluntad, porque tu voluntad me conecta más con lo divino que el desprecio y en entrar en el plano terrestre, que es ese plano en el de la tierra en el que me conecto con dos géneros. Aquí la mujer no se está conectando con un género, se está conectando con otra dimensión. Pero todo eso no tiene que ver con mi pensamiento, tiene que ver con un descubrimiento interno que solo puedo conectar con él a través de esos poemas que conectan con algo que no tiene que ver con algo voluntario, que va surgiendo a través de esa dimensión. Y sí que es algo que fui escribiendo día a día, sí que cumplí esa voluntad de escribir día a día. Por ejemplo, hay un libro de cuentos que cada cuento era la obligación de escribir con cuatro páginas, pues lo cumplía, ¿no? Y ese tipo de normas que te vas imponiendo, de algún modo permite darte un marco donde desayuda. Es como el marco de un cuadro, o sea, tú estás pintando un cuadro y te limitas a un espacio. Es el espacio que yo misma me determino para poder desarrollar esa parte de la creación. El primero tiene que ver con la perashá de esa semana, ¿no? Que estaba leyendo. Digo, de Ekev me gusta su pronunciación que cierra mis labios, la espera que se calma, ¿verdad? Aquí, en Lagos, busco sentido a la fractura de húmero, que trascendencia en mi cotidianidad altera da, la necesidad del tú. Y espero esa maleta perdida con lo innecesariamente necesario. Agradecer se pierde en el trasbordo. Corriendo por la calle mayor hacia el 69 olvido escuchar. Y no es que no lo intente, pero perdí al maestro. Ese tú que me mira hoy me interroga. Sí, sé que está allí, es más fácil el retorno. Entonces, esto tiene que ver con el mes de Lul, con acercarse poco a poco, dejando lo cotidiano. Me había roto el hombro, entonces estaba muy metida a lo terrestre, muy metida al dolor, a la maleta que se me perdió encima, al no tener ropa cuando llegas a una ciudad de vacaciones. Todo eso tienes que ir desprendiéndote de todo eso para ir conectando con un trabajo interior que tiene que ver con el que yo intento emprender cada vez que llega el mes de Lul para acercarme a Rosh Hashanah y a Kippur. Para mí es un trabajo que me conecta con algo muy interno y me parece muy interesante porque me hace de repente olvidarme de todo e intentar hacer un trabajo personal. Por causa de lo desconocido, arde el algarve con fruición, palabra robada de un texto quemado, como el bosque de eucalipto, el origen. Sabemos que la tierra abrasada tiene memoria del fuego, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo vuelve la fertilidad? Como un amor que aniquila la salida. Los rastrojos se quedan humeantes como señal y aviso. Así, esta humanidad enciende fuegos iguales sobre otros árboles que son los mismos. Espero en silencio la llegada del libro abierto de mis acciones. No puedo reescribir ni borrar, ¿verdad? Hoy pienso en el nombre posible para la ceniza, la que viene del bosque quemado de Monchique, aquí, tan cerca, que cubre de volutas los alegres muebles de un hotel de vacaciones, o aquella, en una hoguera de verano, en un campamento feliz de jóvenes enamorándose, o la del cigarrillo que se tambalea en los dedos obsesionados. Sí, hoy pienso en sus nombres que se van derrumbando por desembocar, caudalosos, en unos años, dónde y a partir de cuándo hablar de humo y chimenea quemó todos los demás nombres. Las gaviotas siguen recordando,
Si escuchamos estaremos a salvo. Abro huellas. El viento remueve cenizas de pensamientos abandonados que se agitan para ser de nuevo perdonados. El tema de la ceniza es algo que de repente hay algo que me doy cuenta que va saliendo constantemente. En mi caso, como sabéis todos, pues vengo del norte de Marruecos. Nuestra generación es una generación que llega por primera vez a España, pero mis padres es una generación que vive como los padres de Eva, una época terrible. Pero, sin embargo, no como la de ellos, nuestros padres, los que vivimos en la zona del norte de Marruecos, pueden saber dónde enterraron a sus antepasados. Pero eso no quita que no esté totalmente implicada en esa memoria y que no me afecte. Y sin que yo quiera y sin que lo sepa, hay algo allí que siempre se remueve. Y cuando hablas de ceniza y en una situación totalmente que no tiene nada que ver, aparece algo que siempre me ha inquietado y siempre me toca, ¿no? Y sentimos que somos afortunados. Cuando tengo algo, tengo un dolor, cuando tengo una preocupación, siempre aparece, sin que yo quiera, esa memoria de la que tú estás escribiendo ahora, que es algo implacable para todos nosotros judíos, ¿no? Donde sin querer me aparece con el mismo dolor. Y sabiéndonos afortunados también que formamos parte de lo mismo y sabemos dónde hubiéramos estado en ese momento. Mi madre me contaba cuando ella, primero en Tetuán, cuando vivía en un edificio en el que también vivía gente de la Embajada de Alemania, y cuando pasaban alrededor la miraban de determinada manera y le hacían determinados comentarios. También le dijeron que había una zona que creo que era el conservatorio antiguo, que allí habían preparado unas mazmorras. Sí. De modo que nos salvamos, evidentemente, pero formamos parte de lo mismo. Y no puedo evitar, y he de confesar que cada vez me duele más y cada vez lo entiendo menos. ¿Y sientes que estás reparando? No, siento que hay que buscar la reparación, pero no que estoy reparando. Además, yo no soy nadie para repararlo. O sea, la reparación es individual e interna. No creo que pueda ser una reparación colectiva, creo que no existe. Ni los alemanes lo han reparado, ni lo van a reparar, ni pueden repararlo, ni nosotros como pueblo tenemos ningún derecho a reparar. Ya sabemos, como decía Gambén, que las víctimas son aquellas que murieron y que no pueden hablar. Y el testigo de verdad es el que no puede testificar. No, yo hablo de la reparación aquí, hablo de una reparación individual que tiene que ver con aquello que yo pueda haber cometido, aquel daño que yo pueda haber hecho a alguien que quiera, que incluso los daños que he cometido también sé que son irreparables. Por eso, a veces ese trabajo de la reparación tiene más que ver con la conciencia del darte cuenta que con la verdadera conclusión de la reparación. Los daños que yo he cometido sé que son imposibles de reparar, o sea, nunca he sentido que se hayan reparado del todo. Pero sí ese camino al intentarlo te lleva a la esperanza de que se pueda reparar. Yo creo que en esa esperanza está ese encuentro de ese día, de llegar a algo, ¿no? Saluda a Sifra, que acabo de ver que no la había visto, y que ella seguramente, y si después me encantaría escuchar a ella, más ese camino al mes de Elul, que tiene mucho que ver con algo interno. Entonces, yo sí siento que no puedo reparar lo irreparable, pero también siento que en ese intento hay algo de acercamiento a esa reparación. Durante la tefilá de la mañana resuelvo el día rescatando serenidad. Todo se vuelve uno, incluso el tiempo. Mi húmero roto, en lo posible de ayer, Be'ezrat Hashem H.A., solo se rompió mi brazo. También en su eje dormido aprendo, y del amor que se cuestiona, más allá del cuidado y del sentido eterno. No es sexo. ¿Por qué digo sexo? Es la búsqueda del abrazo que rompe la soledad, que no lo es tanto. En una calle de Lagos, la mirada fulgurante de una mujer desconocida traspasó mi inquietud. La tragó toda. Desapareció como insulto gratuito en el bar o por un asiento en el metro. Y si alguien mira así sin motivo, ¿cómo huir de quienes nos odian, profanando la casa de Elie Wiesel? En su nombre,
en el de los otros, continuar a partir del abrazo, salvar la humanidad que nos mira, la alegría compartida, ser un valiente bombero de Mochique. En este trabajo siempre hay esa vuelta, ¿no? De lo eterno a lo concreto. Y también a veces uno olvida que el trabajo concreto diario es el más importante. En ese momento, en un fuego que se estaba acercando a donde estábamos, había una serie de bomberos apagando ese fuego. Pero luego, por otro lado, está esa humanidad a la que uno ve y a la que uno de repente ve que sigue habiendo ese odio, ¿no? Y en ese momento creo que había pasado algo en la casa de Libis y la habían profanado. O vas por la calle y ves una mirada violenta o ves un comentario agresivo. Y vivimos en ese constante círculo en el que todo está presente. Israel al este, el lugar para quienes navegamos en diásporas batientes. Me oriento hacia tu eje y al mirarte descubro donde no estoy, donde soy. Y si no te he elegido, no aún, no es por falta de amor ni de deseo. Es quizá ese ir pensando mientras la vida acontece, pero no es ignorancia. Mi compromiso se mantiene igual, milenario, sin las heridas de guerra, sí, pero con el silencio tras el shofar. Mi responsabilidad se despliega, atravesando mi cuerpo en occidente, latiendo en oriente. Corriendo sobre las palabras de Amijai en mi idioma. Respiro en hebreo, pero sí, cómoda. Más fácil ser judío en Sefarad. Allí el bullicio de la complejidad. ¿Verdad que se agrietan políticos innecesarios? Hay fórmulas que mejor no dictar y no serán mañana cuestionadas. Pero en el espíritu, en su formación, ya lo gritó el viento de la historia, la naturaleza oceánica, la tierra toda. Y si es así, escucha a mi pueblo llegando del desierto. No podemos nombrar dos veces. Muy profundo, demasiado profundo. Y yo creo que no es nada fácil ser judío en la diáspora. Y en Israel tampoco en Israel, pero de modo diferente. En Israel, cuando yo me he sentido en Israel, me olvido de mi condición judía, viviendo en la diáspora la tengo todo el día presente. Y hay que reconocer que hay una diferencia muy grande entre ser judío en la diáspora y ser judío en Israel, ¿no? Sería importante encontrar textos, ensayos que puedan hablar de todo esto, porque nos iluminarían y nos ayudarían a pensarlo. Cuando escribo tanto novela, ensayo o en estos poemas, no me gusta hacer un glosario, no me gusta tener que explicar cada palabra. Primero porque eso aumentaría mi extranjeridad y segundo porque saca al lector del texto. Si no lo entienden, pues que lo busquen luego o que busquen en Google, pero prefiero que lo lea uno de corrido. A mí me gusta leer literatura japonesa o textos, acabo de leer una novela de una china y ella habla de sus costumbres, etcétera, y no hay que estar buscando, sino que en el contexto se puede entender. Mi esfuerzo es que se pueda entender en un contexto. Pero no lo incorporo. En este caso, como el tema Israel es un poco conflictivo, quise que pasara un poco desapercibido. En un texto que voy a sacar ahora, y me encantará presentarlo aquí, tengo un capitulito pequeño que hablo de Israel. Y hablo de la dificultad también de pensar en Israel para nosotros, que vivimos rodeado de gente que tiene una actitud antisionista que sí considero antisemita, cuando llegan a un límite. Lo traje porque de algún modo forma parte también de lo que... Lo entiendo. Exacto. Lo entiendo, No, pero está ya en el transcurso, en el circuito. Al Señor, al Maestro de los músicos, si te importa, mirad. Hoy mirad, y yo miro, buscando la verdad sin contornos, las imágenes sin nombre, ordenando la figura, traspaso la orilla, camino descalza sobre la harina fina del Algarve. Occidente en otro idioma. En todos habita un secreto. El mío se guarda entre páginas blancas. Espera la escritura que lo engañe. Mantiene el fuego vivo como hoguera primitiva. De tu mano me acerco. Me salva del temor que tengo. Amor y temor en abrazos eternos. Lo que dura mirar en un horizonte oceánico. Un instante. El espacio en el día abierto. La repetición de lo igual, que es lo eternamente diferente. Por eso, en este sábado, en el futuro, soy a la vez yo y mi secreto por siempre.
Siendo todas las edades, solo en ellas me reconozco. Antes niña y luego un seré anciana, no soy quien seré. El ahora es un templo, temblor de un instante, feliz acorde de Shabbat. Escrito después de Shabbat. Leo uno más y ya lo dejamos porque está para que podáis preguntar o charlemos. Ayer en uno inmenso guarda infancias, la mía, la de mis hijos, la de ellos tan alegre y asustadiza. Siempre esa ansiedad crecida y madurada como vino añejo en las bodegas de memorias de exilios. Llegar a Madrid esta tarde 12 de caluroso agosto, como la primera vez. Llegadas sucesivas, alienadas en varios tiempos, en los que caben recuerdos descartados, amontonados en un lugar reciclado en olvido, por dolor quizá, o por culpa, mejor confesar. Pero en cada vuelta hay cada vez más la llegada a mí, al hogar, a la casa, sí, Levinas, la casa. Y mientras mi hijo estrena habitación en Brooklyn y mi hija en West Hampstead decora la suya, yo guardo cálidamente su hogar. Temo sus emigraciones, estar de nuevo afuera, no haber llegado aún. Sí, al menos uno se queda, hay un lugar. Respiro a veces esa nube donde guardan todas nuestras salidas, la dicha de la llegada. Qué bonito. Es que su hija, para las que no sabéis, se casa muy pronto, si Dios va a quiere. vivir, si Dios quiere, en Londres, mi hijo en Nueva York, con lo cual ya sabéis lo que significa todo eso. Lo sé yo muy bien. Lo sabemos todas tenemos... Sobre todo cuando llegaron los Bueno, esto es un poquito eso, ¿no? El preámbulo Es un avance. Es una forma de hablar del nido vacío, del nido vacío en positivo. O sea, el nido no es un nido vacío, es el hogar de ellos donde siempre van a poder ¿Qué te has volver. quedado la guardiana? Claro, eres la guardiana de un espacio. de algo. la guardiana del nido. La espontaneidad que no es justo en ese momento. No, yo, fíjate, en eso creo que la inspiración es algo que tienes que forzarla. Es una voluntad, no es... No, sí, es una voluntad. Yo os hago un reto. Os pongo un reto. ¿Escribes o grabas? Escribo. Os hago un reto. Cualquiera de vosotras puede jugar y hacer una serie de versos. O sea, forma parte del diálogo que uno se proponga. Y os hago un reto, de aquí a que la próxima vez que venga, que puede ser a lo mejor en 6 meses, una cosa así, hacer un ejercicio vosotras mismas. Sobre uno de los semis podéis trabajar sobre la idea de hacer un poema. Y para eso, si vosotras mismas os imponéis unas reglas, vais a poder hacerlo. Ya que estamos en el diario del mes de Luz. Por ejemplo... se acerca Pesaj, ¿no? Coger cada uno de vosotros un cuaderno, imponeros a escribir un verso digamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, unas 12, 13 líneas. Coger palabras de la Ágada, por un lado, señalarlas y apartarlas para vosotros, como 5 palabras. Y coger y leer bien esas 5 palabras y hacer así, pues voy a escribir. Y empezar a escribir 10, 12 líneas, lo que os salga, utilizando en alguna de esas líneas esas palabras. Un soneto. No, soneto lo que vosotros queráis, no tiene por qué tener métrica ni tiene por qué nada, ¿no? Y conectar con algo profundo vuestro. Y ver lo que sale. Y vais a ver que o sea, por supuesto que la inspiración, pero la inspiración es algo que tiene que estar constante. Pero te tiene que gustar la poesía. No. O sea, no es que te tenga que gustar la poesía, es que tienes... A ver, por supuesto, yo esto lo estoy poniendo como un juego. Porque todo en la vida puede ser lúdico y puede ser una experiencia. Es como os digo, es como al de la cocina. Por supuesto que la cocina te tiene que gustar. Pero a mí que no me gusta la cocina, sé hacer dulces y cocino, ¿me entendéis? O sea, yo sé cocinar y hago una receta. Otra cosa es que me guste y que la disfrute. Yo disfruto escribiendo.
y disfruto corrigiendo, y disfruto leyéndolo 1000 veces y diciendo quito esto y pongo lo otro. Yo no os he pedido que disfrutéis, os he pedido que juguéis. Que cocinéis. Exacto, es un juego. O sea, se puede jugar también, con las palabras se puede jugar, con la propia experiencia. Y es una experiencia propia, que a veces también te conecta con algo que tú no sabías, y al escribir, lo bueno de la escritura, y por eso sí que invito a escribir a mucha gente. Mi padre ha escrito dos libritos que tiene sobre varias cosas suyas, gente mayor que... Yo creo que escribir, incluso aunque no te guste, incluso que no estéis inspiradas, es una forma de ordenar la experiencia y de conectar con algo que no sabéis y que está ahí. Y por eso siempre invito a todo el mundo a escribir. Un diario, una experiencia. Los psicólogos trabajan mucho con eso, porque a veces no se trata ya de que guste o no, se trata de una sanación, de intentar entrar en un terreno que te puede ayudar a ver, a entender algo que no tienes otras formas de verlo.